Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las cosas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Amén. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Hoy vamos a meditar en su palabra sobre este hermoso capítulo que se está refiriendo a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, usted sabe, hermano, que Él existe desde antes de la creación del mundo. Él ya era, Él es y será por los siglos de los siglos. Él no tiene ni principio ni fin. Es el alfa y la omega, ¿sí? Y también en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 20, el apóstol, ¿verdad?, que escribe esta carta, nos dice acerca y nos recuerda esta hermosa palabra también que está escrita en Isaías 42. Mateo es el escritor que menciona o hace referencia a más de 20 pasajes en la Escritura, en el Nuevo Testamento, porque su mensaje viene dirigido a los judíos, ¿sí? Entonces, él hace una referencia a más de 20 porciones del Antiguo Testamento y quedan plasmadas aquí. De tal manera que al leer Mateo, capítulo 12, ¿verdad?, encontramos desde el versículo 15 que nos habla sobre el siervo escogido, nuevamente, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos, ¿sí? Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. ¿Se fija? Ahora está hablando de nosotros, los gentiles, los que no somos de sangre judía. Pero esta porción de la Escritura, hermano, se refiere a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y vuelve a referir acerca de su función, de su oficio que Él iba a tener, ¿verdad? Y precisamente dentro de su oficio encontramos varios aspectos muy importantes que quiero ir mencionando, porque uno de ellos es el que hoy vamos a enfatizar, pero quiero que usted tenga una noción de estos oficios que narra la Escritura en estos capítulos, y son oficios que Él llevó a la práctica, ¿sí, hermano? El primero de ellos es que Él fue escogido. Nos dice en ambas porciones: mi siervo a quien he escogido, ¿sí? Dice, este fue escogido, hermanos, por Dios. Fue una elección para ejecutar un propósito específico: el dar su vida, el morir en la cruz, el morir bajo maldición, ¿verdad? Porque era maldito todo aquel que era colgado en un madero.
pero todo esto era porque Él tenía un plan de salvación para la humanidad. Entonces, Él fue el escogido, Él fue el cordero que no abrió su boca y fue llevado al matadero. Él fue el varón de quebrantos, Él fue el varón de dolores, ¿sí? Él fue el varón que no practicó pecado, mas fue tentado en todo, lo dice la Escritura, ¿sí? Él es el siervo escogido. Número 2, tenemos que Él también fue el siervo obediente hasta lo sumo, ¿verdad? Dice, este es mi siervo que no va a cansarse ni desmayar. Se deleitó, hermano, en hacer la voluntad de Dios. Para Él la voluntad de Dios fue buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos de ustedes les pasa así? La voluntad de Dios para ustedes es buena, agradable y perfecta. Levante su mano. ¿En verdad? ¿Sí? Porque a veces pensamos que lo hacemos, ejecutamos la voluntad de Dios, pero a veces entra nuestra manera de pensar, nuestro criterio, ¿verdad? Pero el siervo obediente nos muestra que Él, sin desmayar, llevó a cabo el propósito de su oficio. Fíjense, hermano, que se pudo haber retractado. Cuando estaba en el Getsemaní, Jesús pudo haber dicho y exclamó, Padre, si te es posible, ¿qué más? Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? Expresó eso. Dijo, papá, o sea, estaba en una angustia tremenda nuestro Señor Jesús. Y exclamó, papá, si te es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi razonamiento, mi deseo, mi bien, sino tu voluntad. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Mijito, te me vas a morir. Mijito, te van a golpear. Esa es mi voluntad. Mijito, vas a derramar tu sangre para propiciación del pecado de toda la humanidad. Y Jesús no dijo más nada. ¿Sabes que Él era muy joven? Tenía 30 años, 33 años, cuando fue a la cruz. Muy chavo, muy jovencito. Pero no le importó eso, sino ejecutar la voluntad de Dios. Por eso es el obediente, ¿verdad? El siervo obediente. Luego tenemos otro atributo de su oficio, que es el amado. Mi amado, en quien se agrada mi alma. ¿Sí? Mi amado, en quien se agrada mi alma. Cristo lo fue, hermano. El amado del Padre, del que se agrada el Señor. El que ahorita está a la diestra, ¿verdad? Del Padre. Él es la diestra. Él es su derecha del Padre, es la diestra. Está ahí a su diestra y Él es la diestra. Porque dice Juan, ¿verdad? Que en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Cristo ejecutando, Cristo accionando la voluntad del Padre. Hermanos, Él es el siervo amado, dice, en quien mi alma se agrada. Qué hermoso, qué expresión tan hermosa la que refiere el Padre hacia ese santo varón, ¿verdad, hermanitos? Y bueno, tenemos otros atributos más. El ungido, pondré mi espíritu sobre él, pondré mi espíritu sobre él. Y en el río Jordán, hermano, cuando él está siendo bautizado por Juan Bautista, ¿verdad? Juan escucha esas palabras hermosas que dice, ¿verdad? Este es mi hijo amado, ¿sí? Y desciende sobre él el Espíritu Santo de Dios, hermano. Qué hermoso fue el ungido
fue el seleccionado, ¿verdad?, para un propósito hermoso, maravilloso. También otra característica dentro de su oficio es que es el revelador. Dice que anunciará juicio. La verdad, hermanos, será dada a conocer, es dada a conocer por medio de Él, porque Él es la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quién le decía a uno de sus seguidores? Felipe: muéstranos al Padre y nos basta. O sea, había incredulidad todavía en él. Y dice: Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía me dices que te muestre al Padre. Todo aquel que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque yo hablo lo que el Padre me ha dicho. Yo hago lo que yo he visto hacer al Padre. El Padre y yo uno somos, ¿sí? Y pues Él es el revelador, el que nos anuncia todas estas cosas. ¿Y sabes qué más, hermano? Que nos ha anunciado las cosas del porvenir. Si tú lees en el libro de Apocalipsis, no dejó una verdad inconclusa, no dejó secretos sin resolver. Jesucristo en el libro de Apocalipsis se revela a Juan, el discípulo amado, y le dice: escribe las cosas, todas las cosas que ves, escríbelas, las que ves y las que oyes, escríbelas. Y por eso es la revelación de Jesucristo a Juan. Pero en ese libro nos deja todo un panorama profético de las cosas que van a venir. Este es el siervo revelador. No se quedó con nada. Él nos reveló todas las cosas. No sé si tú ya las conoces, todas las cosas, pero ya no hay profecía que no sea revelada aquí, ¿sí? Todo lo ha dejado. Si tú no sabes la profecía, es que no has leído la palabra, pero no hay nada oculto ya no hay nada más que haya de ser revelado. Todo nos los dejó a nosotros. En esta revelación que le dio a Juan, hermano, fíjate cómo, te voy a comentar algo importante para que veas tú. Cuando en el Antiguo Testamento, estando Daniel en Babilonia, todavía bajo la cautividad, él veía que ya se iba a terminar los 70 años de cautiverio. Y recibe una intranquilidad de él, porque dice: Dios, ¿ahora qué sigue con mi pueblo? ¿Qué va a pasar con nosotros? Se está cumpliendo, ya está por cumplirse los 70 años que teníamos que estar aquí de prisioneros en Babilonia. ¿Ahora qué sigue para nosotros? Y recibe revelación de parte de Dios de los tiempos, de los imperios que iban a gobernar. Y no lo entendió en ese momento, se lo explican, pero como no lo vivía, no lo entendía, no estaba en la etapa del tiempo. Y entonces le dice el Señor: sella las profecías de esta palabra, como que no son para este tiempo, séllalas, pero ahí están escritas. Y si tú corroboras la historia, aparecen los imperios que el Señor le reveló a Daniel para gobernar hasta el postrer tiempo, ¿sí? Y luego, cuando él aparece físicamente, Dios humanado, hecho hombre, y se revela a su pueblo, a su pueblo, se reveló a los judíos. Después de que Él fue crucificado, resucitado, Él le dice a sus discípulos en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 9, que Él iba a regresar, y como le decía estas palabras, los discípulos les decía: dinos cuándo será, ya va a ser pronto. Ellos lo esperaban pronto. Y le dijo Jesús:
No os toca a vosotros conocer o entender las sazones de los tiempos. O sea, no es todavía para ustedes. Estamos hablando del año 33 de nuestra era. Pero para el año 95 del primer siglo, fíjate hermano, año 95, viene la revelación. Este siervo revela la verdad y le dice a Juan: escribe todo lo que oyes y lo que ves. Y si tú lees Apocalipsis, le reveló todas las cosas que habrán de acontecer. El fin de estos tiempos. ¿Sí, hermano? Todo le reveló, todo. Y eso fue en el año 95. Del año 95 al año 2026, ¿cuántos años han pasado de que se reveló la verdad? Bastantes. Porque déjame decirte que después del año 100 ya no hubo ninguna carta, ningún libro que se añadiera a la Escritura. En el primer siglo se selló el Nuevo Testamento y después de esa fecha ya no hubo ningún libro, ninguna carta para añadir. Todo estaba dicho, todo estaba revelado, ¿sí? De tal manera que si hacemos cuenta del año 95 al año 2026 que estamos viviendo, son bastantes siglos, son bastantes años que fue revelada la verdad. Pero si hiciéramos una encuesta, muchísimas generaciones no recibieron a Jesús, ni los propios judíos de su tiempo. A ellos vino y no le recibieron. Y Jesús les decía: es que este es el tiempo de su visitación, este es el tiempo para ustedes y no lo entienden. Y no les dijo: oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces no quise yo juntarte como la gallina junta sus polluelos? Pero no quisiste. Por tanto, hermanos, Él abre sus brazos, y no es que desde ese momento que Él muere, abre sus brazos a la humanidad. No, ya lo había revelado desde Génesis 3:15, que Él sería el Dios de todo el mundo. Por eso en Juan 3:16 dice, ¿qué dice Juan 3:16? ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, no solo a los judíos, ¿sí? No solo a los que estuvieron en cautiverio, no solo a su pueblo, los judíos, los israelitas. Dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí, hermanos? Y dice: porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Pero esta es la condenación, que el mundo ama más las tinieblas, el pecado, que la luz, que es Jesucristo, porque sus obras son malas. Entonces, Dios ya lo hizo todo. El siervo humilde, ¿verdad?, ya lo reveló todo. Todo está dicho, todo está escrito. No hay profecía que no nos haya revelado en su infinita misericordia y amor el Señor. Si tú no sabes profecía, es porque no has querido aprenderla. Pero todo está aquí, hermano. Fechas, tiempos y más tiempos, acontecimientos, reinos y destrucciones que vendrán. Si tú no lo sabes, es porque no lees la Biblia. Pero todo está revelado. Por eso su venida, hermanos, el realizar este oficio, Jesús, ha sido lo más extraordinario que nos ha pasado a nosotros como pueblo gentil. ¿Por qué? Porque nos ha revelado toda la verdad, hermano. Dios ha dejado todo preparado. Las cosas
que están escritas dentro de lo profético, va caminando paso a paso conforme lo ha dicho. Yo escuchaba una entrevista que le hicieron a un predicador y le decía ese varón: dígame una señal de que en realidad estamos en los últimos tiempos. Decía, porque yo no entiendo, pero dígame una señal, con una me basta. Se lo queda viendo el predicador y le dice: ¿nada más quieres una? Bueno, voy a dar la principal, y de ahí para adelante tú tienes que entender muchas cosas. Cumplimiento de Mateo capítulo 24, versículo 31 y 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando las ramas están reverdecidas, entended que a partir de ahí empiezan los tiempos a ser muy peligrosos. Es la señal 1948. Desde 1948, el 14 de mayo de 1948, hermanos, se cumplió esta señal. Fíjate, del año 95 al año 1948, cuando después de la matanza de Hitler, donde murieron 6 millones de judíos, la ONU permite que Israel tenga un territorio y regrese a ese territorio y se adjudique ese territorio y sea una nación. 14 de mayo de 1948. Esta fue la señal prioritaria que nos hace entender a nosotros también que estamos en los últimos tiempos. ¿Sí? Los tiempos finales empezaron desde el año 33, antes de que Jesús muriera, que estaba leyendo el libro del profeta Isaías y les dijo estas palabras: hoy se ha cumplido esta profecía, porque Él ha venido a libertar a los cautivos, a los quebrantados de corazón, a pregonar el año agradable del Señor. ¿Cuál es el año agradable del Señor? Lo que Él iba a hacer, la salvación por medio de su persona, hermano. Dijo, hoy se ha cumplido esto. Desde ahí empiezan los tiempos finales, porque cuando Jesucristo estaba hablando eso, ya habían pasado 4,000 años aproximadamente de historia. Y bueno, después llegamos entonces al año 2026. Pero previo, la señal. Y si seguimos viendo las señales, bastantes. Y la más reciente que yo escuché en la semana, que no quiero pasar por alto antes de otra cosa, quiero decirte, hermano, que mientras el mundo está en gran algarabía y fiesta y todo por lo de México, el mundial y demás, que trae mucha distracción, quiero decirte que en el oriente se está gestando el cumplimiento en breve de Ezequiel 38. Las naciones que dice Ezequiel 38 que se van a confabular contra Israel, lo están haciendo. Turquía, en la parte sur Egipto, sí, Jordania que está a unos pasos, hermano, ¿verdad? Lo que es el Líbano, Irán, esas naciones rodean casi a Israel y se están preparando, se están hermanando, aunque se escucha paz. ¿Ha escuchado por ahí paz? Bueno, escuchaba yo una noticia tremenda, ¿verdad? Cómo se están organizando, transportando equipo de guerra desde Turquía hasta Jordania, con otro grupo guerrillero, y así. Esta zona geográfica está siendo preparada, está siendo nutrida de armamento potente que le está proveyendo China y que le está proveyendo Rusia.
y que está subsidiando Irán. Está escrito, hermano, Ezequiel 38. Y en su momento van a atacar a Israel, ¿sí? Israel está solo y van a atacar a Israel para que se cumpla esta profecía. De ahí, hermano, surgen las agrupaciones y se va a agrupar 10 naciones. Y de ahí surgirá el cuerno pequeño que está en Apocalipsis, y ese es el anticristo. Estamos en breve. Fíjate todas las señales, estamos en breve. Y si yo te dijera otra señal, así, muy crucial, es que todo está listo para la reconstrucción del templo judío. Ellos van a volver a su ritualística de sacrificios de animales y demás, y su adoración a Dios. Van a volver. Ya tienen todo, hermano, todo. Todo está en el instituto del templo allá en Jerusalén. Todo, materiales, la menorá, la mesa de los panes de la proposición, el candelero, el altar de bronce, todo. Les hacía falta 2 cosas: la vaca roja y que apareciera la tribu de Manasés. ¿Y qué crees? Que ya están. Apareció la vaca roja, una especie en extinción, y apareció en Texas una vaca que nació toda roja, todo pelaje rojo. Y hermano, de ahí ahorita ya tienen ellos la vaca roja pura. Y faltaba la tribu de Manasés, pues fue apareciendo allá por África. Judíos radicados en África, y ellos son descendientes de la tribu de Manasés y que están retornando a Israel. O sea, hermanos, si te metes en la profecía, vas a encontrar que la característica de su oficio de Jesús es que nos iba a revelar toda la verdad, y lo ha cumplido Jesús. Que querramos tener oídos sordos, eso es una bronca muy, muy, muy negligente de nosotros. Si no sabes nada de profecía, como dijéramos en la escuela, estás reprobado en profecía, es porque no has estudiado la palabra. Y la palabra no es de difícil interpretación. Cuando tú te metes al estudio de la palabra, tienes al Espíritu Santo, porque has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y Él te va a dar sabiduría para entender la profecía. Y si no, hermano, pregunta. Y si no, ya hay diccionarios, ya hay libros. O sea, no podemos excusar: híjole, Señor, es que yo no sabía nada, ni sabía qué es el rapto, ni nada. No podemos excusarnos. Jesús ha hecho bien su función de revelador dentro de sus oficios, ¿sí? Y esa función es revelarnos toda la verdad, hermano. Bueno, otra de sus funciones dentro de su gran oficio es su humildad. Dice: no contenderá ni voceará. No se presentó él como un guerrillero a la humanidad, sino como un varón de amor, un varón de paz, un varón que traía una verdad diferente a la del mundo de su tiempo. El jueves que platicábamos en la clase, ¿verdad?, veíamos cómo los judíos, precisamente a los que él vino, le habían rechazado por muchas situaciones. Y una de ellas fue que no satisfació esa necesidad de guerrillero. Él esperaba un Mesías, un líder guerrillero, rico, poderoso, que viniera a librarlos del yugo romano, hermanos. Y como Jesucristo vino a presentar, a revelar un plan de salvación, de paz, de amor, ¿verdad? Entonces no le creyeron. Dijeron: no, tú no eres entonces. Estás viendo cómo está la situación aquí con Roma, que nos subyuga horriblemente, y dices que al que nos diera la mejilla le pongamos la otra, y que si nos quitan la túnica no le nieguemos ni la capa. O sea, ¿cómo? Si Roma es un monstruo que nos quita todo y tú dices que se lo demos.
O sea, hubo mucha discrepancia para ellos con respecto al mensaje de Jesús, pero esa era parte de la función que él tenía, porque él estaba ejecutando su oficio, ¿sí, hermanos? De humildad. Entonces, esa gente de ese tiempo no entendió el tiempo de su visitación. Yo te pregunto, ¿nosotros sí? ¿Nosotros sí? Otra característica dentro de su oficio es que, hermano, es donde yo me voy a ampliar un poquito, es que era un siervo amador de la creación de Dios, un siervo que nos amó hasta lo sumo, hasta la muerte de cruz. En Corintios, 1 Corintios 6, 19, 20 dice: por cuanto habéis sido comprados a precio, o sea, su precio. ¿Cuánto costaste tú, hermano? La sangre de Cristo. Por cuanto habéis sido comprados por precio, o sea, muy caro. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son de. O sea que tu cuerpo y tu espíritu y tu alma ya no son tuyos. Efectivamente, son de Dios. Amén. Son de Dios. Es donde te decía, donde entra la voluntad de Dios, decirle, todo, yo soy tuyo, Señor, haz conmigo lo que quieras. Ajá. Y vienen los desiertos y ya andamos chillando. Ay, Señor, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Ah? Pero bueno, entonces el Señor, hermano, habla dentro de este amor tan inmenso que nos tiene, que deja escrito esta palabra, ¿verdad? La tenemos en Mateo 12, versículo 20. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. ¿Sí? Y si vamos al libro del profeta Isaías en el capítulo 42, versículo número 3, dice: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que dentro de la gran misericordia y amor del Señor, nos ha aceptado como somos. Cuando venimos a su presencia, venimos llenos de lodo, venimos llenos de, dice, a lo vil y menospreciado, vino. Éramos viles y menospreciados, sucios y llenos de lodo. Y dentro de su gran amor nos recibe. A cada uno de nosotros nos ha recibido. A cada uno de nosotros nos ha amado. Dice, tu embrión vieron mis ojos, y en mi libro estaban escritas todas las cosas que habían de ser, sin faltar una de ellas. O sea, hermano, que en esta función de Jesús encontramos su gran ternura. Encontramos que es un siervo totalmente lleno de ternura, y encontramos que es un siervo totalmente lleno de amor. Es un siervo totalmente lleno de oportunidades que nos da, ¿sí? Es un siervo amoroso, porque dice, ¿verdad? Dice en Isaías 3, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Y eso éramos tú y yo, hermano, caña cascada y pábilo que humea. ¿Has visto una vela? Hay velas que no dan mucha luz, dan muy poquita luz y casi se apagan, y tú estás ahí, ay, no te apagues, y la flama bajita, y finalmente empieza a descender, y se está apagando, y nada más está el pábilo, ¿verdad?, humeando.
Y entonces, ¿qué haces? ¿La tiras a la basura? Dices, no, yo tengo que hacer algo con la vela. Y empiezas a rascarle ahí la cera para que el pábilo esté más grande, o cortas lo que ya no sirve y entonces vuelves a prenderle la mecha, vuelves a ponerle el fuego y enciende y da una luz más grande, ¿sí o no? O sacas la vela de un vaso, ¿verdad? Yo compré una vela en un vaso porque se fue la luz y entonces no tenía de esas velitas larguitas y tenía un vaso, pero el vaso no daba luz. Entonces con el cuchillo raspé el contorno y rescaté la vela, y luego ya estaba toda la cera derretida y estaba provocando un hoyo en la cera líquida porque se calentó mucho, y entonces ese mismo calentamiento derritió la cera y fue apagando la llama del pábilo. Y entonces yo dije, ay, pero yo necesito una vela. Entonces fui por el cuchillo y rebané toda la cera que estaba con un hoyo y corté el pábilo que ya no estaba ni humeando, y dejé una vela chiquita pero buena. Y entonces el pábilo que estaba crecido, porque lo dejé más largo, empezó a dar la luz necesaria. Eso somos tú y yo. Por eso dice que dentro de los oficios de este siervo hermoso es no dejar que el pábilo se apague, sino que tenga la luz, sino que esté dando el resplandor para lo que fue creado. ¿Para qué fuiste creado tú, hermano? Para darle la honra y la gloria y la alabanza al Señor. ¿Para qué fuimos creados? Para amar al Señor. ¿Para qué fuimos creados? Para estar en comunión con el Señor. ¿Sabías que es más importante la comunión, la calidad de comunión y consagración que tienes con Dios que todo lo demás que tú puedas hacer? Todo el activismo del que puedas hacer para el Señor. Estaba yo leyendo un libro y es maravilloso lo que revela, hermanos. No le importa tanto a Dios el activismo, que te llenes de actividades para Él, como la calidad de la comunión que tengas con Él, como la calidad del compañerismo que tengas con Dios, como la calidad de la consagración que tengas con el Señor, de la manera en la que te dejes trabajar por el Señor. Yo moldeé esa vela y dije, no, yo tengo que hacer de ti te necesito. Y yo no te voy a tirar a la basura, voy a hacer algo contigo, vela, porque quiero luz de ti. Y le moché y allí le perfeccioné y le raspé y todo, hasta que dio esa vela una utilidad, hermano. Así es tu vida. Así es tu vida, hermano. A lo mejor te sientes así en estos días tan difíciles, tan llenos de situaciones adversas, situaciones tremendas, ya sea en la familia, ya sea en la economía, ya sea en tu salud, y sientas así, ¿verdad? Que el pábilo se está apagando, ¿verdad? Que la caña cascada como que está todo muriendo. Pero hermano, dentro de las funciones de este hermoso siervo, no se va a quedar así tu vida. El Señor tiene un propósito para ti porque Él te creó. Puedes tener muchos chipotes y puedes nada más estar humeando, pero ahí estás y el Señor va a tomar tu vida y va a tomar el control de tu vida. ¿Por qué? Porque eres bien guapo, porque eres muy bella, porque eres muy alta, porque eres muy rica, porque eres muy pobre. No, porque nos ama. Él a eso vino. Gloria a Dios. Él vino a amarnos. Él vino a plasmarse en ti. Él vino a recogerte con todo lo que tú eres, porque Él quiere perfeccionarte de tal manera que seas útil en su obra, hermano, que seas perfeccionado en su obra, que seas
así como te estaba yo contando, el pábilo que está humeando ya y hacer de ti algo hermoso, algo precioso. Y dice aquí la palabra que no lo va a desechar el Señor. Aunque tú digas, no sirvo para nada, mi vida no le importa al Señor, quién sabe en qué, si trabaje para el Señor, quién sabe, hermano, ¿usted qué don tiene? Pues no sé, ¿qué ministerio? No, pues no sé, ay Dios lo que quiera para mí. Hermano, el Señor te ama y el Señor tiene grandes cosas para ti. Solo que estás como el pábilo, humeando. ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe eso? A que has descuidado tu vida con el Señor. Hermano, la iglesia está en crisis. Te voy a decir por qué. Porque no quiere la iglesia leer Biblia. Uy, le preguntas algo, me dan cátedra. Si les pregunto de algo, me dan cátedra. Si les pregunto de cocina, me dan cátedra. Si les pregunto de la IA, me dan cátedra. Si les pregunto de la tecnología, me dan cátedra. Si les pregunto de sus actividades, me dan cátedra. Pero no me dan cátedra de la palabra porque la ignoran. Y entonces puedo percatarme que la iglesia está en crisis porque no lee la palabra. No le gusta leer la palabra, tiene flojera leer la palabra, no le entiende a la palabra, se duerme cuando lee la palabra. Cuando dice que es un deleite, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, encomienda a Jehová tu camino y espera en Él y Él hará. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te vendrán por añadidura. No escucho amén. ¿Por qué? Porque la iglesia busca la añadidura primero. Primero trabajo, me desvelo, todo, y ya después, sí Señor, si tú quieres bendíceme. Él lo quiere hacer, pero empiezas por la añadidura, cuando debes de empezar por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sí o no? Así lo dice, el orden. Buscar el reino de Dios y su justicia, es primero. Y las demás cosas os serán añadidas. No, pues hermana, es que si no trabajo no como. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué falta? ¿Fe? El Señor abre puertas. El Señor abre puertas, hermano. Pero cuando tú estás buscándole. ¿Y qué fue el primer mandamiento? Amarás al Señor, tu Dios, por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma. ¿Sabes qué es el alma? Son tus emociones, son tu voluntad, son tus pensamientos. Y dice, amarás al Señor con tus pensamientos, amarás al Señor con tus emociones, amarás al Señor bajo su voluntad. Tu voluntad va a ser búsqueda de Dios. Vas para acá, búsqueda de Dios. Vas para allá, búsqueda de Dios. Tus células, dice, con todo tu cuerpo, tus células, tus arterias, tus venas, tu respiración, todo tiene que oler a Dios. Va a decir usted, qué exagerada. Pero así es, hermano, aquí está escrito. Si usted lee Deuteronomio, dio el Señor mandatos y dijo a los varones, estas palabras que yo te dejo aquí escritas, las enseñarás a tus hijos todas las mañanas, cuando vayas por el camino y al acostarse, átalas a su cuello. ¿Sí o no quiere el Señor que nuestras células, nuestras venas, nuestras arterias, todo huela a Dios? Pero ¿de qué llenas, hermano, tu cuerpo? ¿De qué llenas tus pensamientos? ¿De qué llenas tus emociones? De lo que dice, de la abundancia del corazón habla la boca.
De lo que hables es de lo que está lleno tu corazón. ¿Sí? Donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. ¿En dónde lo tienes? ¿En las riquezas de este siglo? ¿En los afanes de este siglo? Los afanes de este siglo, hermanos, fíjate que yo escucho a muchos hermanos y dicen, no, es que dinero, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, dinero. Pienso, voy, vengo, todo conforme allá afuera. Allá afuera, si no trabajas, no comes. Pero los cristianos, aunque no trabajes, comes. Porque el Señor es fiel a sus promesas. Y dime que no. Podrás quedarte con un peso hoy, pero mañana el Señor ya te proveyó. Llega alguien, te trae un guisado, llega alguien, te trae huevos, llega alguien, te da una despensa. El Señor, hermano, es fiel a sus promesas. Porque dijo, si las aves de los cielos el Padre las alimenta, ¿cuánto y no más a ti? ¿Cuánto y no más a nosotros? Pero ¿qué falta? Fe. No le creemos a las promesas de Dios. Y entonces ahí está el pabilo humeando, porque no hay fuego. No hay fuego que la mantenga encendida, hermano. No hay fuego que le dé forma. No hay fuego que la esté nutriendo. ¿Y qué es el fuego en tu vida? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, hermano. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Y no es porque no merezcamos, sino porque Él prometió que todos los que recibamos y hemos creído en Jesús, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Y si hijos somos, también tenemos la promesa. Y lo dejó escrito en Hechos 2, en el Pentecostés. Desde el Pentecostés hasta nuestros días, el Espíritu Santo habita en cada creyente. Ya no es como en el Antiguo Testamento, que solo sobre algunos varones posaba. No, ahora está dentro de ti. Es la promesa, hermano. Es la promesa. Pero mira que algunos quieren ser siempre pábilos humeando, o caña cascada ahí que ya no seca. Yo te pregunto, mi amado hermano, ¿qué es lo que está estorbando en tu vida? Tú sabes, yo no te voy a decir, tú sabes, hay algo, ¿sí? Hay algo, hay tristeza, hay heridas, hay debilidades, hay falta de fe, hay falta de esperanza, no crees en el arrebatamiento. ¿Qué pasa en tu vida? ¿Qué pasa en tu vida? ¿Qué clase de heridas ahí conservas? Cuando ya nos lavó, ya nos limpió, ya nos perfumó el Señor con su sangre, ya nos perdonó nuestros pecados y estás cargando un chorro de heridas. Es que mi tatarabuelo me hizo, es que mi padre, es que mi madre, es que si usted supiera, mi cónyuge, ay, es que si usted supiera, mis vecinos, mis amigos. Yo no sé nada, pero Cristo sabe todo de ti y nos ha dado. Dice que si está dentro de ti el Espíritu Santo, nos ha dado la capacidad de perdonar y soltar. Suelta. No digas como el mundo, sí perdono, pero no olvido. No, esa es hipocresía, esa es que no has perdonado. Perdonar es soltar, es dejar a esa persona fuera de tu vida, seguirla amando, seguirla saludando, pero ya no con ese resentimiento ni con ese odio de que me hiciste, acuérdate que me hiciste y cada que te veo me la hiciste. No, eso no es, hermano, el perdón es olvidar. ¿Sí? Me gusta a mí mucho tener el ejemplo de Jesús. Mira, cuando Jesús, se pasa el tren.
cuando Jesús, hermano, iba a ser apresado, fíjate que iba ahí un servidor del Sanedrín que se llamaba Malco. Malco no era un soldado romano, Malco era un servidor del Sanedrín. Y Malco iba ahí. Y cuando dijeron, buscamos a Jesús, y dijo él, yo soy, dice uno de los evangelios que todos se fueron hacia atrás. Y entonces Pedro agarró la espada y le mochó la oreja a Malco. Cuánto amor había en Pedro, ¿verdad? Cuando, ¿qué pasó? Este es mi maestro, y ese celo le llevó a mocharle la oreja. Y entonces Jesús no le aplaudió, no le dijo, bravo Pedro, estás conmigo, eres fiel. Bien, bien Pedro, 10 de 10. Luego me dice Joca, ¿verdad? No, Jesús dijo, no, así no, Pedro. Y fíjate lo que hizo con mucha ternura. Yo me lo imagino, agarró la orejita, ¿verdad?, del suelo y se la volvió a pegar a Malco, hermano. ¿Sí? Ya tenía oreja otra vez Malco. Todos viendo, pero incrédulos. Viendo y la incredulidad ahí andando. Y entonces se lo llevaron de todas maneras a Jesús porque era la profecía, la palabra tenía que ser cumplida, ¿va? Pero, hermanos, el perdonar es quedar libre de esa atadura, porque el Señor Jesús viene por una iglesia sin mancha, sin pecado y sin ataduras, o sea, sin ningún tipo de situaciones que te tengan atado, que te tengan encadenado, ¿sí? Dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, libres, hermano. Gloria a Dios. De cualquier tipo de herida, hermano, nos debemos de librar con la ayuda del Espíritu Santo. No la cargues, llévala a los pies de Cristo, llévala al altar. Es que me hicieron, es que me dijeron, es que me ofendieron. Pero un consejo te doy, hermano, hermana, no seas jarrito de Guadalajara que con todo se rompe. ¿Has visto los jarritos de barro? Le das un llegue con un plato y ya se le cayó a la oreja. Se te cae, ¡oh!, ya se rompió el jarrito. Qué delicadito el jarrito. No, hermano. Dice la palabra en Gálatas 5, del 17 al 22, donde nos presenta las obras de la carne, pero también nos presenta el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu, uno de los últimos, dice que es templanza. Y la templanza es dominio propio, o sea, que tenemos la facultad de control. Cuando la esposa te rezonga, ¿verdad?, o te dice, no, tráeme las chanclas, no quiero, pues ahí te va el golpe. No, hermano, nunca hagas eso, porque dice la palabra, varones, amad a sus mujeres. Pero bueno, ese ya será tema de matrimonio. Pero ¿ves la reacción? Cuando el Señor nos ha dado dominio propio. Los padres cuando hablan a los hijos, oye, hijo, pues, ¿qué quieres? Ya te dije, otra vez yo, ¿por qué no mandas a mi hermano, a mi hermana? ¿Cuántos hijos hay rezongones? Bueno, en esta iglesia no, todos son bien chulos, bien hermosos. No, otras iglesias, hermano, los hijos son así. Estaba antier con una niñita y estaba su mamá ahí cargando un garrafón. Le digo, oye, hija, acomídete con tu mamá. La niña ahí bien, acomídete con tu mamá, cárgale el garrafón. No, hermanos, estamos, pero de veras, ¿no? Entonces, ¿qué provoca heridas en ti? Todo lo que provoca heridas, déjaselo a los pies de Cristo, hermano. Tú tienes que quedar libre, para que a eso nos llamó el Señor, a libertad, no a esclavitud. Cuando tú dejas una herida ahí en tu corazón, una vez decía una muchacha, ay, es que me hirieron, me clavaron la espada en el corazón. Y cada vez que tocan el tema, la espada gira en mi corazón y me saca pus.
bien dramática, ¿verdad? Ay, qué poeta. Yo dije, cálmate, perdona y deja que el Señor restaure la herida. ¿Cómo que la pus? Imagínate un corazón herido, un alma herida, entonces está sacando pus como una herida física. Déjala sin tratar y va a infectarse. Y en Hebreos dice que cuidemos la amargura, porque se puede contaminar todo lo que nos rodea por una raíz de amargura, ¿sí? Hasta a veces el semblante es amargo. Saludamos a alguien y está con el ceño fruncido, está amargo por las raíces de amargura que está cargando ahí solito en su alma y no puede con ella, pero no busca ayuda y no va a los pies de Cristo a entregarle todo eso. Pues, hermanos, tengamos cuidado con las heridas. No tienes por qué cargar heridas. Tu corazón tiene que estar como el de un niño. ¿Ha visto a los niños? Puros, limpios. Les dan otro niño llega y le da un trancazo y luego ya lo abraza y ya le comparte la torta. Así dice, el que no fuera como uno de estos niños no entrará al reino de los cielos, ¿sí? Ahora, hay debilidades por las que el pábilo se está apagando. ¿Cuáles son tus debilidades, hermano? Hermana, hermano. Una debilidad es pecados ocultos ahí en tu vida, en tu alma, en lo secreto de tu corazón, que te están provocando ser débil en la fe, que están provocando que tu pábilo se apague y que tu caña esté seca, próxima a desaparecer. Y cuando está en crisis, se culpa a todo mundo. Es que la culpa del pastor, es que la culpa del hermano, es que por la culpa del otro hermano, es que por la culpa de mi vecino, es que todos tienen la culpa menos yo. Cuando hay crisis de debilidad, hermano, déjame decirte, me gusta mucho tocar el tema de Iscariote para hacerlo más entendible. Iscariote traía cargando una debilidad, aparentemente bien disimulada, bien secretita ahí, pero que al maestro no se le iba porque él conocía. Dice en Juan 2, 24 y 25 que no había necesidad de que nadie le dijera cómo son los hombres, porque él conoce muy bien lo que hay en nuestras vidas. Y entonces fíjate que Iscariote anduvo 3 años cerquita con él, pero su debilidad era la avaricia, y hasta era el tesorero y cargaba el bolso del dinero. Todo traigan, era un buen contador, traigan todo, porque de aquí va para los pobres, de aquí va para acá, de aquí va para... Un buen tesorero. Cuando aquella mujer María derrama el alabastro en los pies de Jesús, ¿qué hiciste? ¿Por qué lo permites? Este perfume es costosísimo, lo venderíamos y lo daríamos a los pobres. Ah, sí, ajá. Es que él quería ese dinero para su bolso, ¿verdad? Era una debilidad. Yo no sé si tú tengas debilidad, pero si tú tienes una debilidad, no te voy a decir que levantes la mano. Tú ahí en lo secreto, ahí piénsale. Tienes una debilidad. Iscariote tenía una, la avaricia. Le gustaba la pachocha, el dinerito, y hacer más y más y más y tener más. Y dice en los evangelios, fíjate, cómo trabaja una debilidad. Llenaba los pensamientos de Iscariote. Llenaba los pensamientos de Iscariote. Fíjate bien, hermano. Llenaba el alma. Te dije que el alma son pensamientos, emociones y voluntad del ser humano. La ambición de Judas llenaba sus pensamientos. ¿Sí? Le vino el pensamiento de cómo obtener 30 monedas más para su bolsa. Y entonces Satanás llegó a sus pensamientos y los invadió con la idea de vender al maestro.
que de hecho ya lo había dicho Jesús, uno de ustedes me va a traicionar. Y esa noche Jesús le dijo, lo que tengas que hacer, hazlo. Ya le estaba hablando a Satanás, que estaba oprimiendo a Iscariote. Y luego, hermano, sigue narrando la Escritura cuando ejecutó su pecado, cuando ejecutó la acción de obtener las monedas, lo que dice en Santiago, concibió el pecado y el pecado dio a luz, lo concibió en sus pensamientos y lo dio a luz cuando recibió las monedas. Por 30 piezas vendió al maestro. Y fue con Marco, ¿verdad? Y lo entregó. Este es con un beso. Al que le dio un beso, ese es. Todo un plan que estaba en sus pensamientos. Pero cuando concibió el pecado, dice la Escritura, Satanás entró en él. Fíjate, es delicado. Satanás entró en él. Pensamientos y luego Satanás concibe el pecado y Satanás entró en él. ¿Qué pasa aquí con esta debilidad? Judas Iscariote, andando con el maestro, escuchando cuando leía el rollo, porque no había Biblia como ahorita empastada, no, eran rollos, viendo milagros, escuchando palabras maravillosas, viendo todas las cosas preciosas que hizo Jesús, de sanidades y milagros y multiplicación, no habló con él. Oye, Jesús, fíjate que tengo un problema. Yo quiero ser diferente, pero tengo un problema. La avaricia me está invadiendo. La avaricia por aquí, avaricia por allá. Me maquinan los pensamientos, mi corazón, mi alma, no sé. No lo habló con Jesús y lo tuvo ahí. 3 años. 3 años. ¿Cuánto tiempo has cargado esa debilidad? La de Iscariote fue la ambición, hermano. Cuando él se dio cuenta de lo que había hecho, entró en cordura, quiso reparar el daño y llevó las monedas al Sanedrín y les dijo a ellos, ya no las quiero, tomen. Y el Sanedrín dijo, tampoco nosotros, porque es de sangre inocente. Vete y llévatelas, no las queremos aquí. Y entonces se compró un campo que se llama Aceldama, y ahí se suicidó. Fíjate el proceso de una debilidad, ¿a qué conduce? A un suicidio. Es muy peligroso albergar debilidades. Tienes que ser sincero con Dios, hermano, sincera con Dios. Señor, ya no aguanto más, ponte a ayunar, humíllate en la presencia del Señor y entrégale la ambición. Señor, veo pornografía, entrégaselo al Señor. Señor, practico brujería, entrégasela al Señor. Practico, no sé, entrégaselo al Señor. Soy adúltero, entrégaselo al Señor. Fornico, entrégalo al Señor. Tengo pasiones desordenadas, entrégaselo al Señor. Amo el dinero, entrégaselo al Señor, hermano. Porque no entrará nada corrompido a la presencia de Dios. Y no hay excusa para decir, Señor, pues es que tú sabes cómo era yo, la carne, la debilidad. Pues tú fuiste humano. Sí, Jesús fue 100% carne y 100% Dios. Y dentro de esa humanidad dice la Escritura que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y el secreto que evidencia su éxito para no pecar, ¿cuál fue? La oración. Y muy de mañana, el libro de Lucas menciona más de 6 pasajes donde muy de mañana
Jesús se fue a orar. Y muy de mañana Jesús se fue a orar. Y muy de mañana Jesús se fue a orar. Y muy de mañana Jesús se fue a orar. ¿Cuántas horas? Híjoles, hermano. Es que me paro, voy al trabajo, me paro, voy corriendo esto, me paro, voy corriendo otro, me paro, voy corriendo. A las 10 de la noche no tengo tiempo, voy corriendo todavía para acá y para allá. Párale, hermano. Tienes que tener un tiempo de comunión, porque lo decía yo hace rato. No hay cosa más exquisita para Dios que tengas esa comunión con Dios. Porque dice su palabra que cuando se esté allá con Él y se abran los libros y no estés escrito en el libro de la vida, así, ¿por qué? Yo iba cada mes a la iglesia, Señor. Yo iba y estaba ahí con los hermanos cada 2 meses, pero ¿por qué no estoy en el libro de la vida? No te conozco, va a decir Jesús. ¿Pero por qué, Señor? Si yo diezmaba. No te conozco. Pero es que yo hice obras de caridad, pero no te conozco. Bueno, ¿cuál es la causa que no me conociste? Pues porque nunca platicabas conmigo, hijo. Porque nunca estabas ahí conmigo, a mis pies. Nunca dejaste que te abrazara, nunca dejaste que te cargara, nunca dejaste que te revelara la verdad de mi palabra. No te deleitaste en ella, no me cantabas, no me alababas. No estás en el libro de la vida. No basta decir, hay que vivirlo, hermano, hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Y la palabra es tajante, no hay tientas. Ay, pues tantito cumplo más o menos la palabra. A mí no me digan que toda la palabra, no, yo soy yo y yo, mis chicharrones truenan y mi vida es así, me ha funcionado bien y voy a seguir viviendo así bien. Bueno, no eres candidato para el arrebatamiento. Porque todo aquel que aspira a ser arrebatado tiene que nacer de nuevo. Es la oportunidad, hermanos. Ya todo está pagado. Ya todo está hecho. ¿Por qué no responder con amor al que por amor murió por ti? Pero queremos andar cargando los pecados. Queremos andar cargando las debilidades. Deséchalas, hermano. Deséchalas. Porque si no, tu pábilo ya nomás está humeando. Pero aún así, dentro de la misericordia de Dios, dice que Él nos ama. Y dice que Él puede restaurarnos. Y dice en su palabra que nos puede ayudar en nuestras debilidades. Y dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, porque no tenemos un sumo sacerdote, el cual no nos entiende en nuestras debilidades. Porque en todo fue tentado, pero no practicó pecado. ¿Te fijas? Satanás, dice la Escritura, que es tu enemigo número 1. Satanás, hermano, es el culpable de todas tus tragedias. Pero tú también accedes a lo que Él te da, a lo que Él quiere. En la calle te invitan una chela, ay, ahí voy. Ah, sí. En la calle te invitan a esto, ay, sí, ahí vas. No, cuando debes decir no, gracias, porque Cristo vive en mí ahora. ¿Sí? Entonces, hermano, ningún tipo de debilidad es válida. Fíjate que hoy en nuestros días estoy observando una crisis, una debilidad muy fuerte en creyentes, no solo en algunas iglesias del estado, sino van a donde hay multitudes y piensan que las multitudes es lo mejor, que ahí van a lograr, no sé. Y la palabra clave hoy en nuestros días, que es un engaño del diablo, es que quiero crecer. Me puse a analizar todo. Es que quiero crecer. Ajá. Me voy de esta iglesia porque quiero crecer. ¿A dónde vas a crecer? En otra. Sin ofender a nadie, hermanos. Yo nomás quiero enfatizar la palabra. Y fíjate cómo el diablo es tan tremendo, que significa otra cosa. Es que quiero crecer. ¿Quieres crecer? Ok. Me voy de esta iglesia, quiero crecer. Aquí no crezco. Y me puse a analizar, crecer. ¿Sabes qué es crecer?
No, crecer es tener una comunión exquisita con Dios. Crecer es retarte a aprender la palabra de Dios de memoria. Porque cuando se te pregunta, dime un salmo de memoria, ay, tengo muy mala memoria, tengo mente de teflón. Y quieres crecer y no sabes la palabra. ¿Qué diferencia hay entre esto y, ay, no sé? ¿Cuándo fue escrita la Biblia? Ay, no sé. ¿Cuántas doctrinas hay en la Escritura? No sé. O sea, no sabes nada y la tienes aquí y quieres ir a crecer a donde hay mucho ruido y mucha, no sé, hermano, donde siempre te sonríen y te dicen que estás bien chulo y bien guapa y no, hermano. Crecer es que ya naciste de nuevo. Crecer es que estás preparado para ser raptado en cualquier momento, porque estamos cerca de ese momento maravilloso del arrebatamiento de la iglesia. Di gloria a Dios, por lo menos. Eso es crecer. Crecer es amar a todo el cuerpo de Cristo. Hay gente que dice, es que todos los hermanos me caen gordos de esa iglesia. Aguas, esos que te caen gordos son joyas preciosas para Dios porque han sido redimidos con la sangre del Cordero. Aguas, porque son la niña de los ojos de Dios. Aguas, porque son los amados de Dios. ¿Y te caen gordos? ¿Y no encajas en el cuerpo de Cristo? Entonces, ¿dónde estás plantado? Porque los que pertenecemos al cuerpo de Cristo somos todos lavados con la sangre preciosa. ¿Sí? Eso es crecer, hermano. Crecer es que cuando te diga el pastor, vaya a lavar los baños. ¿Yo? Pues ahí está la hermana Adriana, que los lave ella. Hermana, recoges la basura y la lleva. ¿Yo? Ahí está el hermano Ernesto. Y yo observo, hermanos, los domingos. No somos acomedidos. Están las mesas afuera. Me levanto, los que tienen un poquito de ser acomodidos, llevan su plato a la basura. Y los que no, hermana Adriana, recoge el plátano, por favor. Que yo agarro un trapo, voy por él, limpio la mesa porque se sientan los santos. Es que veo un papel, yo lo levanto porque lo tengo que llevar a la basura. ¿Sí? Es que los vidrios están bien sucios. Pues ahí está la hermana Adriana, ¿no? Se les da ofrenda, pues que los limpie. No, si el Señor te está poniendo eso, tú ve por un trapo y limpia los vidrios, porque estás sirviendo al Señor de esa manera. ¿Quieres crecer? Primero te pondrá por cola antes de que seas cabeza. Nunca es al revés. Nunca te pondrá por cabeza para que después seas cola. No. Son muchas cosas, hermanos, las debilidades. Así que si tú quieres crecer, número 1, métete de lleno a la presencia de Dios. Ninguna iglesia te va a dar salvación. Ningún pastor, por muy hermoso que hable, te va a dar salvación. Ninguna amiga muy amada te va a dar salvación. Por muy hermoso que esté la nave, te va a dar salvación. La salvación ya la otorgó Cristo muriendo en la cruz del Calvario. La salvación y el éxito de tu crecimiento radica en que te la sabes de memoria. Cuán exquisita es la palabra de Dios, hermano. Te lleva a otro nivel. Te lleva a una revelación, te abre el entendimiento. Es como encontrar un tesoro. La palabra es un tesoro. Mientras buscan muchos millones afuera, aquí está el tesoro. Y la tienes accesible. La tienes aquí y hasta en el teléfono. Y todavía más hermoso, la puedes oír con tus
tapones. Yo le digo tapones. No, voy para acá, voy para allá, vas oyendo la palabra. Vas para acá, vas para allá, estás alabando al Señor. Todo el tiempo, palabra. Todo el tiempo, hermano, el Señor. Para que puedas crecer. Si no, nada más es ir a experimentar sensaciones y emociones que quizás no sean la voluntad de Dios. Amén. Y por último, quiero decirte, hermano, que el pábilo que solo está humeando o la caña cascada que Dios no desecha es porque ha perdido la fe, ha perdido la esperanza. Y yo quiero decirte, mi amado hermano, hermana, que no estamos solos. Podrás estar triste, podrás estar desanimado, te podrás estar yendo mal por el momento, podrás estar con alguna situación, estás pasando una situación difícil en tu salud, en tu familia, en tu economía. No te angusties, el Señor está contigo. El Señor nos prometió una esperanza que vendría por nosotros. El Señor prometió que los desiertos siempre se terminan, siempre tienen un límite, hermano. Y el Señor nos prometió aquí en su palabra que no soplará para que se apague el pábilo de tu lámpara, de tu vela. Amén. Es lo más maravilloso. Ponte de pie, ponte de pie.